Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana. Agradecemos a Dios por este nuevo día. Agradecemos a nuestros pastores por esta nueva oportunidad que nos dan de compartir con ustedes esta cápsula de fe. Yo espero que el Señor nos bendiga hoy con su palabra. Su palabra siempre es un refrigerio para nosotros. Su palabra siempre nos ministra, a pesar de a veces leer el mismo pasaje, el mismo texto cada día. Cuando lo hacemos, podemos aprender algo nuevo porque su palabra es una fuente inagotable. Y le damos gracias a Dios por este año 2021 que estamos a punto de terminar. Probablemente esta sea la última cápsula que yo tenga la oportunidad de compartir, digo yo, no sé, nadie sabe. Acá siempre estamos dispuestos, pero el año se nos está yendo ya. Increíble cómo pasa el tiempo y ya lo que nos queda es nada. Y en nuestra iglesia este año hemos declarado el año de la obediencia. Esa fue la palabra que Dios le dio a nuestros pastores para este 2021 y hemos aprendido mucho acerca de la obediencia a través de sus vidas y a través de personas aún que han sido invitadas a compartir la palabra en nuestra iglesia y sin saber que este era el tema del año, han traído palabra acerca de esto también y ha sido bien abundante el alimento que Dios nos ha dado en cuanto a la obediencia, porque son tantas las bendiciones y los beneficios que nos trae obedecer a Dios que eso no es más que lo que Dios quiere que hagamos, porque somos sus hijos y Él quiere que nos vaya bien, que seamos bendecidos. Y aquí en Deuteronomio 28, hay un resumen que no vamos a leer, pero usted puede después leer y meditar en este pasaje en su casa. Si no lo ha hecho, probablemente sí, que nos habla acerca de las bendiciones de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia, porque ambas cosas tienen sus consecuencias. La obediencia nos trae bendición, la desobediencia trae consecuencias a nuestras vidas. Y bueno, por arribita viendo aquí, vemos que la obediencia nos hace sabios, nos conduce a la bendición, nos trae justificación, nos hace herederos de la vida eterna. La obediencia nos hace sentirnos felices, satisfechos, completos, nos trae prosperidad, provisión en abundancia, guarda y bendice, dice, nuestra entrada, nuestra salida. Dios con nosotros en cada paso. Qué lindo caminar en obediencia, qué lindo ver a Dios en los más simples detalles de nuestra vida, de nuestro día. Es maravilloso. Pero también sigue con un montón, una lista bien grande, yo creo que mayor, de las consecuencias cuando somos desobedientes. Dice que esto nos trae ruina, nos trae destrucción, mortandad, enfermedad, conflictos, desgracias. Y a veces pasan situaciones en nuestras vidas que no nos gustan para nada. Y lamentablemente muchas veces son producto de nuestras malas decisiones, de nuestra desobediencia, de estar haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, aún de meternos en situaciones, en proyectos donde nunca le preguntamos a Dios si era lo que quería para nosotros, si nos convenía o no, en proyectos, relaciones, decisiones en todas las áreas de nuestra vida. Yo al menos creo, aunque no digo que siempre lo haga, que sea perfecta, porque no lo somos, pero necesito a Dios en todas las áreas de mi vida. Siempre que obviamos su criterio, su opinión, no le preguntamos, la mayoría de las veces vamos a dar a situaciones que no son muy agradables y después decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me metí aquí? Bueno, porque no preguntaste, porque no fuiste, tú sabes, donde Él primero antes de tomar la decisión. A veces nos metemos en conflicto, en contienda, en situaciones que Dios en su inmensa misericordia, cuando nos ha pasado y clamamos a Él y nos arrepentimos y reconocemos que ha sido nuestra irresponsabilidad, cuando levantamos las manos y decimos, Señor, me rindo, ayúdame, sácame de aquí, tú no me dijiste ni yo te pregunté si debía hacer esto, pero ahora mira esta situación, no sé qué hacer, no veo la salida, solo tú puedes ayudarme a salir de esto. Y Dios es tan bueno, tan maravilloso, tan misericordioso, nos ama tanto como Padre al fin, que ahí extiende su mano y en medio de aquella melcocha, de aquel enredo en que nos metimos, de aquel fanguero, Él ahí mete su mano y nos salva y nos da una salida y vemos la mano de Dios como nunca y decimos, wow, únicamente Dios pudo salvarme de esto, aún a pesar de habernoslo buscado nosotros, de habernos metido en el rollo.
Pero este no es el punto fundamental que yo quiero tratar en esta mañana. Y quiero llevarles al pasaje de la Biblia en Mateo 14. A partir del verso 13, no voy a leer todos estos versos, pero a partir del verso 13 está esta historia que todos conocemos, que dice alimentación de los 5,000, cuando estaba Jesús frente a toda aquella multitud y multiplicó los panes y los peces y alimentó a aquellas miles de personas, ¿verdad? Fue un día maravilloso donde todos sus discípulos, toda la gente que estaban allí, sus discípulos más que nadie que estaban cerca de él y fueron los que repartieron aquellas canastas de comida, vieron la mano de Dios de una manera sobrenatural. Yo me imagino que terminaron el día como que wow, cada día de la mano de Jesús, cada día cerca de Jesús, ellos y nosotros terminamos asombrados porque nuestro Dios siempre nos sorprende. No deberíamos sorprendernos tanto si supiéramos la magnitud de la grandeza del Dios que tenemos, pero aún sabiendo que Él es grande, que es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, Él hace las cosas de una manera siempre tan imprevista, siempre quedamos como que boquiabiertos. Yo me imagino que sus discípulos ese día salieron de aquel lugar viendo aquel milagro tan grande, ya ustedes saben cómo. Y cuando vamos al verso 22, que es donde quiero leer en esta mañana, dice, después de pasar todo aquello, dice, Jesús anda sobre el mar. Es otro pasaje bien conocido para todos. Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Resalten ese texto 22, pero voy a seguir leyendo. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Pedro atrevido como siempre, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Fíjense, cuando se subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y hay 2-3 cositas que yo quiero resaltar en este pasaje y no son que Pedro se hundió en las aguas, porque siempre decimos hombre de poca fe y se hundió. Sí, pero caminó. Y ni usted ni yo ha caminado sobre las aguas y él por unos minutos o unos segundos lo hizo. Pero quiero irme al verso 22 cuando dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí vemos que se está terminando todo. Jesús está despidiendo a esa multitud y le dice a ellos, vayan delante en la barca y espérenme allá. Yo veo aquí obediencia. Los discípulos ahí no se pusieron a pelear con Jesús, dijeron, no te vamos a dejar solo, vamos a ayudarte a despedir a las personas, no. Ahí no hubo objeción. Jesús le dijo, vayan delante y ellos obedecieron. Fueron obedientes en este caso y fueron delante, pero dice que ya cuando la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí me resalta Dios en esta mañana la idea de que aunque yo sea obediente en ocasiones, aunque seamos obedientes y hagamos lo que Jesús dijo que hiciéramos, van a venir olas, van a levantarse olas en contra de nuestra vida, en contra de nuestra barca, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra iglesia, porque el viento era contrario. Van a levantarse las olas y van a venir vientos contrarios. Aun cuando soy obediente, esto puede suceder. Y esto es algo que quiero recalcar aquí, porque a veces ocurren cosas en nuestras vidas y empezamos a cuestionarnos, a condenarnos, a cuestionar a Dios, a cuestionarme a mí. Dios quiere llamarnos a que nos escudriñemos
Eso siempre hay que hacerlo, mi hermano. Todos los días hay que escudriñar este corazón porque es engañoso más que todas las cosas. Y es perverso, dice la Biblia, ¿quién lo conocerá? No hay nadie que no haya tenido en algún momento un sentimiento, un pensamiento que no es agradable a Dios, y todos los días hay que escudriñarlo, hay que pedirle a Dios que nos perdone, que nos limpie, e identificar qué es lo que estamos haciendo que no es del agrado de Dios y cambiar el rumbo de nuestra vida, amén. Pero aún cuando nos estamos esforzando, porque nunca, yo soy la primera que nunca he estado en ese día de esa perfección que me escudriño y como que no encuentro que nada está mal. Siempre hay algo porque somos pecadores y estamos camino a la perfección. Pero cuando hay días que nos escudriñamos, pero sentimos que nos estamos esforzando por obedecer a Dios, nos estamos esforzando por bendecir a otros, por ayudar a otros, por servir a otros, por servir en la iglesia, estamos tratando de hacer las cosas lo mejor que podemos y aún así se levantan esas olas y aún así viene ese viento contrario. ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? Podemos caminar por encima de las olas, así furiosas como están, porque dice, les dije, recalquen el verso 32, porque dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Quiere decir que cuando Pedro caminó sobre las aguas, todo no estaba así como un platico que no se movía. Pedro caminó por encima de las aguas con esas olas que estaban revueltas y con ese viento contrario. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Por qué lo hizo? Porque puso su mirada en Jesús. Jesús le dijo, ven, no temas, que yo estoy contigo, tú puedes, y lo hizo. Pero en un momento dice que dudó, cuando vino la duda, ¡pum!, ahí se hundió. Y ahí fue Jesús de nuevo, porque no lo dejó ahí ahogado, le dijo, bueno, ahora por ser tan, ¿cómo es? Hombre de poca fe, como le dijo, y haber dudado, ahora nada, y llega al barco como pueda. Tampoco, Dios es bueno y en todo tiempo cuando clamamos a Él, hay salida, hay solución, hay misericordia, hay gracia para nosotros. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y aun cuando se hundió, Jesús le dio la mano y lo sacó de allí. Pero el punto mío no es que se hundió, que dudó. El punto mío fue antes. Es que caminó sobre esas olas y con ese viento contrario. Y Pedro había sido uno de esos discípulos que habían obedecido. No se fueron alante de fresco sin que nadie los mandaran. Ellos fueron allí al medio del mar en la barca porque Jesús le dijo, vayan que yo voy ahora. Y él se quedó despidiendo a las personas, se quedó orando y ellos en el mar entonces un poco que asustado cuando vino todo esto. Entonces, ¿a qué Dios nos llama hoy? A que seamos obedientes. ¿A qué nos ha llamado todo este año? A que seamos obedientes a su palabra. Es nuestro Padre, nos ama, Él quiere que nos vaya bien. Pero también quiere decirnos en esta mañana que aun cuando lo somos, puede venir el viento contrario, se puede levantar las olas, el conflicto, la aflicción, la enfermedad. Puede que usted dirá, ¿por qué viene esto? Si yo me estoy portando bien, si estoy comiendo saludable, hay muchas cosas que dependen de nosotros, hay muchas consecuencias producto de nuestras desobediencias, de nuestros malos hábitos, pero a veces nos estamos esforzando por mejorarlo, por hacerlo mejor y aún así la ola se puede levantar, aún así el viento contrario puede venir, pero si nuestra mirada está en Jesús, no tenemos por qué temer. Él va a estar con nosotros por encima de esas olas y frente a ese viento contrario nosotros vamos a ir, vamos a caminar, vamos a tener la victoria y de su mano todo se va a calmar después porque Él sigue teniendo el control absoluto de nuestras vidas, sigue queriendo bendecirnos en todo tiempo y nada, muchísimas gracias por acompañarme en esta mañana. Espero que esta palabra le haya bendecido. A mí me ha bendecido mucho. Y que Dios nos ayude a seguir enfocados, a seguir esforzándonos por serle fiel, por obedecerle, por servirle, porque lo amamos y Él como Padre quiere lo mejor para nosotros sus hijos. Los quiero un montón, los bendigo y bendigo este día en el nombre de Jesús. Amén.